Quisiera saludar a mis hermanos y hermanas, en primer lugar, de la Asociación Escuela de Autorrealización, el ADRAM, el centro en el cual yo recibí estas sagradas enseñanzas a los pies de nuestro gurú, Padre César Dávila Gavilanes. Fuimos y somos privilegiados de mantenernos a sus pies. También a mis hermanos y hermanas del Centro de Autoliberación que han podido ahora conectarse, y también a aquellos que han pedido que se grabe para luego, por diversas circunstancias, no ha podido estar, poder también nutrirse de este acto. Y a todos los hermanos, que ya sea de aquí del Ecuador o de algunos países que están presentes, según estoy viendo. Muy bien. Y amigos, amigas, gracias por estar presentes. Pablito, cuando tú quieras, puedes continuar. Muchas gracias, Patito. Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Vamos a empezar la presentación del libro Jesús, un avatar para el despertar, el tomo 2, con una pequeña reseña del autor. Patricio del Salto Galán nació en la ciudad de Cuenca, Ecuador, un 12 de mayo de 1956. Inició sus sadhanas, es decir, sus prácticas yógicas, en 1977 a la edad de 21 años, al convertirse en discípulo del maestro y sacerdote yogi Dr. César Dávila Gavilanes. También del maestro César Dávila, Patito recibió la sagrada iniciación en la ciencia de Kriya Yoga. Posteriormente estudió filosofía y teología para luego recibir la iniciación crística en el año de 1984. Durante 27 años trabajó en comunidades y organizaciones indígenas de los Andes ecuatorianos, en la línea de los maestros y maestras de conciencia crística y siguiendo las huellas del obispo de los indios, Taita Leonidas Proaño. En el año 2002 funda el Centro de Autoliberación Luna Sol, desde el cual hasta la actualidad transmite los saberes recibidos. Entre sus escritos más relevantes están Yoga, la ciencia espiritual de la liberación de los Andes ecuatorianos, y la colección Jesús, un avatar para el despertar. Cabe recalcar, amigas y amigos, que todas las enseñanzas recibidas por parte de Patricio en toda su vida ha valido para que se sinteticen en lo que llamamos las 3 piedras angulares o los 3 pilares fundamentales de las enseñanzas que se imparten en el Centro de Autoliberación Luna Sol, que son el cristianismo original, es decir, las enseñanzas de Jesús sin dogmas, el Raja Yoga de la India y también la sabiduría de los pueblos originarios de los Andes. Estas 3 vertientes están presentes en la vida de nuestro querido fundador Patricio, y a la vez plasmadas en las enseñanzas que seguimos recibiendo a través de él. Ahora vamos a hablar un poco a presentar el libro Jesús, un avatar para el despertar, el tomo 2, del cual he tenido ya la dicha, la alegría de poder dar lectura y conocer. Entonces, esta obra es un relato apasionante y revelador sobre la vida y obra del gran Maestro Jesús. Tiene 2 partes principales de este segundo tomo. Ustedes recordarán, en el tomo 1 se empieza los primeros años del Maestro Jesús, la infancia del Maestro Jesús y también la formación que recibieron sus padres.
José y María, y asimismo se trata a profundidad sobre los antepasados del Maestro Jesús. Entonces, en este segundo tomo se trata principalmente el viaje que hizo Jesús del Cristo por el Asia y su aprendizaje en las fuentes cristalinas de Sanatana Dharma, es decir, la religión eterna, es decir, la religión que nunca muere, que sobrepasa los tiempos, las latitudes y que es la misma enseñada por los grandes sabios en diferentes tiempos y latitudes. Asimismo, también se enseña a profundidad los primeros años de la vida pública. Esos son los dos principales temas que se toman en este tomo. Eh, lo más importante o lo que tiene gran valor de esta obra es que vamos a encontrar que se presenta un Jesús en sus dos aspectos, tanto humano como el de una encarnación divina, como un Cristo, sin dejar de lado ninguno de los dos. Entonces vamos a ver a lo largo de la lectura algunos aspectos del gran maestro de maestros, como por ejemplo, su solidaridad y compasión infinitas por los demás, por los más desposeídos, tanto en Asia como en Palestina. Sus pruebas y luchas internas propias de todo ser humano encarnado en un cuerpo. Su condena a las castas y sistemas opresores, sobre todo a la casta sacerdotal de los diferentes países que él visitó, incluida la India, por ejemplo, donde se había tergiversado el mensaje original de Bhagavan Krishna. También su anhelo de sanar y aliviar el dolor ajeno. Su concepción sobre el amor a Dios que debe ser manifestado de manera eficaz a los seres humanos y a todos los seres de la naturaleza. Es decir, el amor al gran ser, a Dios, se debe materializar en el amor al Dios vivo presente en todos los seres. También su contundente mensaje que muestra el camino para que todo buscador sincero supere el sufrimiento. Es decir, él da la vía y los métodos exactos de cómo podemos realizarnos completamente en nuestra existencia. Y también para superar la ignorancia espiritual hasta elevar la conciencia humana al punto de manifestar al Cristo, el ser humano perfecto. Es decir, Jesús siempre enseñó, como todos los avatares, a que todos nosotros tenemos esa semilla divina adentro. Entonces, en sus enseñanzas desarrolla el cómo despertar esta semilla divina y alcanzar los más grandes niveles de realización que no son solo de unos pocos, sino que es el derecho de todo ser humano. En cuanto a la narrativa, podemos mostrarles, compartirles que se desarrolla mediante la compilación de textos pocos conocidos en el mundo occidental, donde se citan documentos y testimonios que dan fe del paso de Jesús por la India, por el Himalaya, por Persia, por Asiria, por Grecia y Egipto. Entonces, a lo largo de este relato, se puede observar cómo el Maestro Jesús se nutre de estas sabidurías y también imparte enseñanza a los maestros, a los sabios de estos diferentes pueblos. Y esto no tiene ninguna contradicción con diferentes textos históricos, ¿no? Que dan fe justamente de la presencia del Maestro Jesús en el Asia. Y también se desarrolla estas enseñanzas, este mensaje en un diálogo que es de muy fácil comprensión y de entretenida lectura entre el autor y su amado hijo Gabriel, que justamente le podemos ver en esa foto que vemos de Patricio y Gabriel a las orillas del lago sagrado, del lago de Tiberíades o del mar de Galilea, que se le dice en las escrituras. Se narra cómo Jesús se nutrió de las enseñanzas que dejaron grandes avatares, seres totalmente realizados como Krishna, Buda, Zaratustra y otros.
También se demuestra la universalidad del mensaje de los grandes maestros de la humanidad y el hilo de oro común de su sabiduría. También se evidencia de que todos estos seres iluminados reencarnaron en diferentes épocas con el mismo objetivo, que era despertar la conciencia de los seres humanos, revelar la omnipotencia, omnisciencia y capacidad infinita de amar que mora en toda alma y enseñar el método para recuperar el estado de realización y liberación. También desarrolla en una segunda parte, desarrolla a detalle el inicio de la vida pública de Jesús en los actuales Israel y Palestina, donde el lector podrá descubrir la enternecida relación que había entre el Maestro y su amada Madre María. Aquí también vamos a poder tener la oportunidad de conocer aspectos muy poco conocidos de la sabiduría que tenía la Divina Madre María. Por ejemplo, aquí podemos ver una síntesis que consta en el libro de las cuatro luces de la Divina Madre María: el silencio, la compasión, la prudencia, la humildad. Y también vamos a poder conocer aspectos de la formación de los apóstoles, aclaradas y ampliadas a profundidad con cintas de los evangelios canónicos y de otras fuentes de valor del mensaje liberador del Maestro crístico. Entonces, esta obra se nutre de diferentes fuentes donde podemos citar brevemente los evangelios canónicos o, por ejemplo, el Evangelio Acuario o los llamados evangelios apócrifos, o también los textos de videntes, revelaciones como Ana Catalina de Emmerich o María Valtorta. Todos esos textos se hacen uso para darnos un resumen y una síntesis con mucha claridad del verdadero alcance de las enseñanzas del Maestro Jesús. También se comparte las enseñanzas recibidas de un auténtico discípulo de Jesús en el Ecuador, como es el Yogi de los Andes, que se le conoce al padre César Dávila Gavilanes, sacerdote católico y doctor en teología, quien es considerado uno de los mayores referentes del yoga en Occidente y particularmente en el Ecuador. Él, Patricio, le considera como su guía y su padre espiritual, y es gracias a él que todos nosotros y obviamente también Patricio hemos recibido el mensaje del Raja Yoga de la India y el cristianismo original. Por eso los estudiantes del Centro de Autoliberación Luna Sol le consideramos como nuestro Param Gurú al maestro César Dávila Gavilanes. También se aborda de manera magistral la similitud existente entre los principios crísticos con la filosofía y sabiduría de los pueblos originarios de los Andes, particularmente de los incas y de los pueblos de la mitad del mundo, así como la similitud que existía con la ciencia del Raja Yoga proveniente de la India. Como sabemos, hemos estudiado en el centro los pueblos originarios de los Andes de América practicaban estas ciencias espirituales. Y también en este mismo contexto se comparten las enseñanzas de las cuales se pudo nutrir Patricio del santo político de los Andes, Taita Leonidas Proaño, quien fue un educador nato de los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador. También es importante, obviamente, decir que se cita ampliamente al maestro Paramahansa Yogananda, considerado el mayor exponente del yoga en Occidente, y justamente en la misma línea que él se hace una disertación de lo que es el verdadero mensaje del Maestro Jesús. Y aquí es donde se invita al lector que para una acertada interpretación de los temas
que son tratados en esta obra, es indispensable que consideremos que Jesús es un maestro que nació, creció y desarrolló su obra en Oriente, es decir, él era un oriental, era un maestro oriental, inmerso en una cultura y filosofía oriental. De no hacerlo, se corre el riesgo de malinterpretar las enseñanzas universales del maestro y de los avatares, es decir, las encarnaciones divinas que le precedieron. Es así que este libro se presenta como una puerta de entrada para conocer a un Jesús de talla universal. La filosofía y espiritualidad universal de Jesús, como es presentada en este libro, es fundamental para la preservación de la vida planetaria, puesto que todas las especies, incluida la nuestra, se encuentran en grave peligro, según insiste de manera premiante el autor a lo largo de su obra. Y es así que podemos ver que se sigue la misma línea que también en sus escritos sigue el maestro César Dávila, el maestro Paramahansa Yogananda. Su maestro es Riyu Tezwar, y también las enseñanzas de Lahiri Mahasaya y por supuesto de Mahavatar Babaji. Finalmente, puedo dar un testimonio personal en los 20 años que conozco a Patito, a quien considero mi amigo y mi guía espiritual. Puedo dar fe del que no es de las personas que simplemente repite palabras, sino que siempre se ha esforzado por todo lo que él enseña, practicar y plasmar en su vida. Y eso obviamente le da la fuerza para poder escribir lo que le conocemos personalmente, sabemos el carisma y también la fuerza de su palabra, de sus enseñanzas, que él ha podido transmitir a través de la escritura de esta obra. Y así puedo decir que la fuerza de la palabra que existe cuando hay coherencia al vivir lo que se enseña se ve plasmada en estas líneas. Y junto a su gran amor a Jesús, a su Madre María y a los maestros y maestras de conciencia crística, hacen que el Kriya Yogi Patricio del Salto Galán sea el indicado y humilde instrumento del gran ser, Dios, para dar este importante aporte que sin duda contribuirá en el proceso de restablecimiento de una espiritualidad de carácter universal que sea veraz, amorosa, justa, libre y fraterna. Entonces, podemos decir, afirmar que esta obra, Jesús un avatar para el despertar en su conjunto, es parte del plan divino de la alianza que existe entre Jesús y Mahavatar Babaji. Y aquí tenemos la foto de también una visión que tuvo Paramahansa Yogananda, donde estaba el Maestro Jesús y Bhagavan Krishna. Es decir, este libro es un eslabón más a toda una cadena de acontecimientos, de obras, de esfuerzo de muchas generaciones para que se siga cumpliendo, como se está cumpliendo en la actualidad, esta alianza que ha hecho el Maestro Jesús con Mahavatar Babaji y unir la espiritualidad de la India con los avances en Occidente y hermanar las enseñanzas tanto de Oriente como de Occidente. Eso sería de mi parte. Y bueno, primero, Patito, volverte a dar la palabra antes nos estaban preguntando cómo se puede adquirir y demás, a eso para al final dar a conocer. Gracias, Pablito. Realmente yo siempre me he opuesto a hacer lanzamientos de los libros porque es un peligro espiritual porque de pronto puede uno envanecerse. Yo fui formado con mi gurú que cuidaba su trabajo que hacía en mí de una manera totalmente radical y con mucha sabiduría para evitar que se dañe la obra que él estaba haciendo, la de pulir esta piedra
en bruto que le fue entregada a él, y que nadie manche con ninguna alabanza ni con alguna posibilidad de que se crezca el ego inferior cuando él estaba puliendo con gran sabiduría y con gran amor, como hacen los grandes maestros de la India y de cualquier tiempo y de cualquier latitud de la Tierra. Sin embargo, Pablito ha insistido como director del Centro de Autoliberación a que debemos hacer esto. Esto ha venido insistiendo ya algunas veces. Además, ayer, al llegar los libros, sí, me dio alegría porque debo decir que, bueno, en primer lugar, yo soy el primero que soy un agradecido a Dios y a los maestros porque, o sea, ellos saben que mi fuerte no es la escritura. Yo sé que mi fuerte no es la escritura. Mi fuerte es la enseñanza en realidad, porque Dios me ha dado ese don de enseñar a personas de diversos niveles de evolución, de los más bajos hasta los más altos. Tengo ese don del discernimiento de espíritus y poder adaptar las enseñanzas más difíciles a las maneras más sencillas. Ese don me ha dado Dios, pero el de escritura me ha costado mucho y sin embargo inició este proyecto de escribir. Jamás los maestros me hicieron ni siquiera intuir que yo iba a tener que escribir estos libros tan gruesos, porque me hubiese corrido de esta misión. Nunca, jamás. Hubo un sueño hace algunos años en el cual se me pedía que haga este trabajo y, y bueno, yo creí que era algún libro muy así sintético, pequeño hasta me ilusioné, pero luego fui viendo que iba saliendo y las cosas, porque hay tanta información, o sea, ¿qué es lo que estoy compartiendo aquí? Realmente todo lo que he ido descubriendo como fuentes para que me han alentado para seguir en mi trabajo, buscando mi realización personal, mi liberación definitiva, uh, y también he ido compartiendo. Entonces, todos los libros, no solamente esta colección de Jesús un Avatar para el despertar, sino también el primero, La Ciencia Espiritual de la Liberación. Ese, por ejemplo, fue un libro en el cual yo le pedí a Sri Yukteswar que yo quisiera tener el libro que le pidió Babaji. Nunca me imaginé que era un libro tan pequeño, pero el más profundo que he leído en mi vida. Y me hizo llegar Sri Yukteswar cuando aquí no había todavía ese libro y ni siquiera en la imprenta, en la librería donde me vendieron, sabían la existencia de ese libro, al punto que cuando vi ahí que estaba virado el libro en exhibición, boca abajo, para llamarme la atención, las personas, los dueños de ahí de esa librería dijeron, no, no tenemos ese libro, al punto que ni siquiera pudieron poner precio al libro. Y dijeron, vea lo que usted quiera dar. No sabían que tenía ese libro. De tal manera que hice mi tesis doctoral en torno al libro de Sri Yukteswar, y luego eso para mí ha sido como un mapa para seguir en el trajinar buscando la realización y la liberación. Escribí para mí mismo, para no tener que estar buscando en diversas fuentes dónde estaba esto, cómo era el otro, de tal manera que ese libro yo lo leo casi todos los días, todas las semanas, y para no perderme, porque es muy fácil perderse en este mundo, es muy fácil extraviarse. De igual manera, estos libros de Jesús, así me ha llegado de maneras propiamente milagrosas, providenciales, libros que luego nunca me imaginé que eh, iban a servir para escribir después de casi 40 años. O sea, esta colección, por ejemplo, en la Facultad de Teología y todo, ahí se me hizo llegar. Alguna vez comenté a mi gurú que estaban yendo a quemarse montañas de libros antiguos. Y mi gurú
el padre César Dávila decía, ¿cómo es posible que hagan semejante barbaridad? Había libros antiguos valiosísimos, estaban escritos en griego, eh, y así. Y el padre Dávila también fue bibliotecario de la curia y todo. Y entonces por ahí, de una manera providencial, en una de las montañas de libros que iban a ser quemados cerca de la lavandería, Dios, la Divina Madre María, los maestros, hicieron que se fijara mi mirada en un libro que estaba al fondo, debajo de la montaña, y a la final había sido las revelaciones de Ana Catalina de Emmerich, que tuvo los estigmas de Cristo y que es considerada una santa por el Vaticano, aunque ahora el Vaticano también dice que hay que tener cuidado de esas obras, de esas revelaciones, que hay que mirarlas con mucho cuidado. Claro, ahí se narra, ahí me basé muchísimo para el primer tomo, porque da datos de que los sabios de Oriente eran maestros de la India y todo eso. Y en fin, así he ido recogiendo información, es decir, eh, leo yo estos libros para guiarme y para seguir avanzando en el sendero y no extraviarme. Por eso agradezco a Dios por tanta bondad que ha tenido conmigo, por confiar. Debe ser por esta crisis tan tremenda a la que asiste el planeta, que, que bueno, o sea, confían así estas tareas. Además, gente que no es muy conocida y siempre que nos sentimos pequeños, servidores pequeños, y Dios siempre se revela a través de gente pequeña, humilde, sencilla, y han tenido a bien fijarse también en mí para que sea su siervo también en estas tareas. A Jesús no se diga, divino gurú eterno, que como decía Pablito, y recalcaba, muchas veces nos recalcaba mi gurú, nuestro gurú, padre César Dávila, siempre insistía en el vacío que él había tenido siendo sacerdote y teólogo, al no saciar su espíritu con la experiencia de Dios de una manera vivencial. Eso es, él cifra esas enseñanzas en sus escritos y luego nos repetía constantemente que él despierta la vida. Es más, su vacío le condujo él interpretaba un almuerzo, me decía, yo creía que este vacío espiritual que tenía era porque no había estudiado bien la teología, entonces decidí ir a sacar un doctorado en Colombia, en la Universidad Javeriana, y estudió y fue a estudiar, es doctor en Sagrada Teología, dogmática, porque él pensó que le faltó estudiar más a profundidad los dogmas, pero luego se sintió igual, más vacío todavía, cuando volvió ya con el doctorado y con su título. Es decir, no encontramos un referente dentro de los estudios teológicos que realmente le condujo a la experiencia vivencial de Dios. Y todos sabemos, es cuando tiene el primer encuentro con el Pandit de Paticina, discípulo directo de Mahatma Gandhi, es cuando él despierta la vida espiritual y dice, yo viendo eso, en un almuerzo me dijo, mi hijo, cuando vi esos ojos que destellaban luz y que nunca había visto esa luz brillante y con esa autoridad que hablaba este hombre, yo dije, yo voy a encontrar también a Dios como este hombre ha encontrado. Y ahí me dijo, yo le llevé a mi parroquia y ahí pasé con él, pasamos juntos y te puedo decir que ni siquiera recuerdo, no recordaba lo que había comido, ni lo que había bebido, ni nada. Entré en un estado de profunda comunión con Dios. Recibió las enseñanzas de Paticina y luego de un discípulo electo de Paramahansa Yogananda, y se inició en Kriya Yoga y todo. Y el otro día nomás leí en el tomo 1 de sus lecciones de primer nivel que él personalmente me dio cuando recién estaba imprimiendo las lecciones, los 7 tomos de las lecciones de la Asociación Escuela de Autorrealización. Una de las primeras impresiones me dijo, ten, mijo, esto,
Y el otro día, ya después de que mandé al imprenta este libro, el padre Dávila me hizo leer cómo le llama, a Paramahansa le llama mi gurú. El padre Dávila, eso está escrito en las cartas a Cuarón. Y él siempre nos insistía que es imposible comprender a Jesús, el Cristo, sin aproximarnos siquiera un poco a la filosofía oriental, decía. Eso es la verdad, porque Jesús, como dice Pablito, es un maestro oriental. Entonces, ¿cómo no voy? Ustedes no pueden acceder a estos libros que estoy escribiendo sin agradecer a mi gurú y a Paramahansa Yogananda, que los dos son los que lograron salvarme del estado de oscuridad en el que me encontraba. Paramahansa Yogananda a través de su libro La autografía de un yogi. El padre Dávila ya había sido iniciado por Cuarón y todo esto, y todas estas enseñanzas, y pude absorber de él como una tierra reseca que estaba sedienta de agua viva. Y no he practicado más hasta el día de hoy. Así enseño a las personas, a los nuevos estudiantes, a los antiguos, saben que nunca he practicado otra cosa que de yoga, que lo que me enseñó mi gurú. Y eso enseño. Y eso practico todos los días, no más ni menos. Por ello, estas enseñanzas están garantizadas porque han sido puestas en práctica por maestros que han alcanzado la total realización y liberación. Agradecer a Jesús, a la Divina Madre María, que siempre, y cuando hablo de María siempre recalco, no hablo de la María del catolicismo, de la Madre Divina, no hablo de la Madre de aquella, si Jesús fue la encarnación, y eso van a encontrar en estos libros, en estos escritos, que he tenido que, Dios me ha liberado de ciertos compromisos clericales para poder escribir esto, de lo contrario no hubiese podido escribir, y eso es lo que estoy haciendo. La Divina Madre María, si Jesús fue y dicen que es el Hijo de Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, entonces, ¿qué podemos decir de la Divina Madre María dentro de la cosmovisión, la sabiduría oriental? También la Madre Cósmica también puede encarnarse en una mujer y manifestarse en plenitud una mujer. Y entonces si decimos que Jesús es Dios encarnado, entonces María es la diosa encarnada. Y Jesús la concebía así. Por eso, en su vientre nació. ¿Cómo puede nacer un Dios sino en el vientre de una diosa? Es natural. No puede un bombillo que es de poca calidad, que tiene materiales muy elementales en su construcción, puede recibir tanta luz. María es como para Jesús fue la madre y la maestra. Eso está totalmente aclarado en estos libros y de manera particular en el segundo tomo, bueno, en el primero ni se diga. Entonces, agradecerle a la Divina Madre María, que fue adorada por los Reyes Magos, y fue erigido el primer templo allá en la India por uno de los maestros que vinieron, uno de los Reyes Magos. Todo eso se describe también en el primer tomo. Y luego a los maestros, maestras de conciencia crística, como he dicho, mi padre Dávila, Paramahansa Yogananda. También agradecer profundamente a Anita Francisca Dávalos, que ella con tanto esmero ha ido plasmando todos estos gustos que hemos tenido de servir a Dios, servir a Jesús en estas maravillosas portadas, y en esta me saqué, como se dice comúnmente, el clavo porque tenía un dolor de no haber puesto en el primer tomo, ahí la fotografía de mi gurú, de mi padre Dávila, dentro de la serie de maestros que están, porque no conseguíamos una foto en la cual podríamos adaptarle así para que esté sentado en el loto, pero Marcelito Jaramillo, creo que es ahora director del Centro de la Escuela de Autorrealización de Cuenca, en todo caso es de los primeros discípulos históricos del padre Dávila. Le llamé y le dije, sabe Marcelito que estoy en esto,
y ya va a salir, ya está en la imprenta el libro, y quisiera una foto, ¿no tiene usted? Y me mandó una foto de cuando el padre, él había estado allá junto con el padre y con otros discípulos allá en Calcuta, en Benares, y, y me mandó ahí. Y Anita Frank tuvo la destreza de ponerle en el loto y, en fin, hacer todo lo que debían hacer los artistas de estas ciencias de diseño. Así es que gracias, Anita Frank, gracias a mi querido hijo Gabriel por siempre ser compañero y compañero de camino desde hace miles de años, caminamos juntos, y por animarme a escribir el primer tomo y luego el segundo tomo, y también ya estoy escribiendo el tercer tomo. Quisiera agradecer a Pablito Silva, que tuvo la bondad de echar una lectura pero maratónica del libro y hizo el prólogo como director del Centro de Autoliberación. A nuestro compañero David Silva quisiera agradecer porque sinceramente este libro, yo creí que ya no iba a ser posible imprimir este libro por cuestiones económicas y por situaciones. Y bueno, dije, ya harán los que quedan. Y sin embargo, hubo la oportunidad, con su bondad, puso a disposición su imprenta y me dijo, no, ¿cómo no se va a imprimir? Eso hay que hacerlo. Y acaba rápido y dame ese libro rápido para imprimir. Así es que gracias, David, y que Dios te bendiga por haber sido partícipe en esta obra también. A agradecerle también públicamente a Margarita Silva, hermana de David, tía de Pablito, que tuvo la bondad así de una manera maratónica y con gran consagración y delicadeza diagramar la obra, así de un rato al otro. eh, y a todos los que han podido colaborar dándome ánimo para esto. Eh, esta obra ha sido el fruto también de una situación que hemos vivido todos, de gran sufrimiento, de gran tribulación en medio de la pandemia. Este es el fruto de la pandemia. Es decir, me ha ayudado muchísimo para elevar el espíritu y poder afrontar con dignidad cualquier circunstancia de la vida. A mí me ha ayudado mucho escribir este libro y lo he leído algunas veces para lo de la imprenta, y ahora estoy leyéndole de nuevo, y ahora, como sucede cuando leo estos libros, me vuelvo de nuevo a ser nutrido, porque todo lo que encuentren de valía en estos libros no es realmente mío. O sea, jamás he podido escribir nada en estos libros sin la ayuda de los maestros y maestras, el padre Dávila y Paramahansa Yogananda, de manera particular. Los dos siempre han estado vigilantes para que se ponga lo que se debe poner y todo esto. Y bueno, si encuentran, como les digo, alguna falla, porque yo no soy escritor, si encuentran alguna falla, tenga la bondad de perdonar, así comas o alguna cosa que no son cosas de fondo, cuestiones así de forma, tengan la bondad de disculpar y quédense más bien con el plato fuerte, con lo que es la luz. Y qué esperanza tengo yo, sino de que así como me ha ayudado a mí todos estos saberes y todas estas vertientes espirituales que se citan, también les ayude a ustedes en caminar y encontrar la realización en esta vida. No ha sido tan fácil, es algo difícil y uno puede extraviarse en cualquier momento. Por eso estos libros y otros más, como los que dejó mi gurú y que me ayudan cada vez, ahora le estoy leyendo más que nunca. Y para el tercer tomo que estoy escribiendo, el padre Dávila está muy presente, y ustedes también han sido testigos, como 6 meses he pasado apoyándome en él para, para poder compartir con ustedes la sabiduría profunda del gran yogi, Raja Yogi, Jesús el Cristo, y la divina Raja Yogini María, basado en su libro La Guía al Infinito por las Parábolas de Cristo. Eso hemos ido estudiando durante 6 meses, y así tantas cosas que todo es gracias a él que sigo avanzando, a Paramahansa Yogananda, a Jesús, a la Divina Madre María, a los maestros y maestras de conciencia crística.
Quiero agradecerles, amigos, amigas, y que no se olviden de meditar por mí para que pueda culminar el tercer tomo y para que pueda continuar y alcanzar. Mi único afán este rato es encontrar la realización plena, la liberación plena. ¿Con qué afán? Con el afán de ser cada vez un mejor instrumento de Dios. Por eso está bien agradecer cuando fluye el agua pura a través, mientras más puro sea un vehículo por el cual fluye. Claro que hay que agradecer también al vehículo, pero mi gurú nos enseñaba que, y todos los maestros enseñan que hay que agradecer. Siempre hay esta tradición en la India de cuando a cualquier maestro recibe o cualquier guía espiritual recibe o el agradecimiento de un estudiante, un discípulo, lo que fuera, siempre dice, anda y agradecele a mi gurú. Y si van y agradecen al gurú, el gurú, si es un auténtico gurú, dice, anda, agradecele a mi gurú, porque nadie podemos, y a la final, entre agradecer al gurú y al gurú del gurú del gurú, ¿a dónde llegamos? Agradecer al gran gurú, que es el único gurú, Dios, el gran espíritu, no hay otro gurú. Y todo lo que podemos hacer de algo de valía y de luz es solamente cuando somos pequeños instrumentos. Y no es solo escribiendo libros, sino en la vida cotidiana que tiene que a través de nuestra mirada, de nuestra palabra, de nuestra sonrisa, de pasar un pan, un vaso de agua o de dar una alegría a alguien. O sea, es hacer presente al gurú cósmico. Y eso es lo que vamos aprendiendo a hacer, cada vez ir encarnando más al Cristo para que vaya fluyendo el Cristo que quiere amar en este mundo tan carente de amor, ese Cristo que quiere aquí sembrar paz en un mundo de tanta violencia, ese Cristo que quiere que haya vida y vida abundante para todos en este mundo de tanta injusticia, pero eso no se puede hacer sin seres humanos. Cristo, Krishna, Buda, los maestros y maestras de conciencia crística necesitan nuestras manos, necesitan nuestros ojos, necesitan nuestros corazones para amar, para expresarse en este mundo y en este tiempo concreto. Por eso tenemos que ser encarnaciones divinas y por eso dedicarnos a meditar profundamente, que es lo que tanto insistía mi gurú. Y al final ya nada de darme consejos ni de nada, solo me preguntaba, ¿estás meditando? Mi hijo, ¿estás meditando? Es lo único que le interesaba. Medita más profundamente, medita más. No hay otra manera. Y ya hay muchas maneras de meditar. Yo practico la que aprendí de mi gurú y de Paramahansa Yogananda. Pero hay tantas maneras, pero lo cierto es que todo el mundo, todos los seres humanos tenemos que aprender a entrar en las profundidades del templo del silencio, como sea, con cualquier método, pero hay que entrar y no de vez en cuando, y solo en retiros espirituales o en eventos especiales, no, es cada día. Y no poder vivir sin esa fuente inconmensurable de paz y de amor. De lo contrario, nos encaminamos al sufrimiento. Eso es la historia. Y eso, compañeros, compañeras, no quisiera cansarles más. Y Pablito dijo ya con amplitud las cosas. Y lo otro ya se verán cuando puedan acceder al librito, ¿no? Muchas gracias, Patito. Y nos da alegría a todos, ¿no? Porque los que te hemos visto todo el esfuerzo que has puesto, como tú has dicho, en estos tiempos tan difíciles de pandemia, ha salido este libro, ¿no? Entonces sí, sí da mucha alegría ver ya materializado todo un esfuerzo, ¿no? De tanto tiempo tuyo. Y bueno, compañeros, compañeras, de agradecerles por su presencia. Y aquí tenemos la información que nos estaban solicitando. El precio normal es de $30, pero por lanzamiento estamos dejando $25 y también una promoción, los que no tengan el tomo uno quieran adquirir tomo 1 y tomo 2 juntos, igualmente con un descuento de $10, es decir, $50. Y los pedidos sería a través de nuestra compañera Sonita Vidal,
tesorera del centro. Entonces ahí están su contacto y también, por supuesto, si es que alguien eh, en algún taller va presencialmente al centro, obviamente en el centro están los libros. También a través de nuestra página web y también si es que alguien necesita que se le envíe a otra ciudad o a otro país, también ahí coordinamos.